Cierra un momentito tus ojos y pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y que esta enseñanza deje huella en nuestros corazones y sirva para edificación de nuestras vidas y de la iglesia. A Dios sea la gloria y el honor, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, título del tema del día de hoy, y quiero que lo repitas conmigo, pero convencido, así con convicción, que digas: sin Jesús nada soy. Una vez más, sin Jesús nada soy. Fíjate, estaba yo analizando este texto bíblico que puso en mi corazón el Señor ya desde el principio de semana, y me quedaba yo pensando porque leía el texto y decía, ahorita lo vamos a leer, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Ahí está escrito el fundamento de este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy. Y decía yo que lo leí y me quedaba yo pensando, ¿por qué dirá el Señor Jesús eso? Que sin Él no podemos hacer nada. Así literalmente lo dice. Miren, lo voy a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Palabra del Señor. Voy a empezar por la última parte del versículo, de ahí para hacia atrás. Dice al final de este versículo: porque separados de mí nada pueden hacer. Y yo analizaba eso y me preguntaba, caray, si la vida sigue, hay mucha gente que no está cerca de Dios. Hay mucha gente que está alejada de Dios y que tiene fortuna y que tiene fama y que tiene éxito del mundo, sí, pero que está subsistiendo y está alejada de Dios. Incluso tienen otros cleros, otras teorías, ideologías y no sé qué tanto. ¿Y por qué el Señor entonces dice: separados de mí nada pueden hacer? ¿Será que no se puede hacer nada si estamos lejos de Dios? Y analizando eso llegué a una conclusión. Decía, ¿por qué lo dice el Señor? Claro, porque el Señor habla de su voluntad. Nada que esté dentro de su voluntad se puede hacer sin su presencia, está claro. O sea, la voluntad del mundo y lo que el mundo ofrece y todo eso sí lo puede hacer cualquiera, y sin la presencia de Cristo eso lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de corrupción, de ideologías, de cosas vanas y todo, y cualquiera lo puede realizar, sí, pero date cuenta del resultado de todas esas obras, de todas esas acciones que hacemos cuando estamos lejos de Jesús. La pregunta es, no sé si ustedes se han llegado a analizar o a ver un poquito, antes de conocer a Dios, cómo era su vida. Antes de conocer a Dios, cuáles eran sus actos, sus obras, sus palabras, qué era lo que hacían, y el resultado de esas cosas. ¿Qué resultados dejó haber hecho todo lo que hicieron? Yo, imagínense, si me pongo a analizar mi vida de todo lo que hacía antes de conocer a Jesús, pues no hay nada bueno. No hay ni siquiera un fruto de ello, no hay fruto de ello, al contrario, pura desgracia, pura enfermedad, puro dolor, pura pena, puros problemas. Y ese es el resultado precisamente de estar en el mundo, pero estar sin Cristo. Por eso dice el Señor: sin mí nada pueden hacer, nada, y lo dice, repito, tajantemente, nada de lo que esté dentro de la voluntad de Dios se puede hacer sin la presencia de Cristo. De modo tal que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia tenemos que estar forzosamente con Cristo, si no, no vas a poder. Si no nos dejamos guiar, si leyéramos todo el contexto de ese texto, yo sé que ustedes ya lo han leído, que habla del sarmiento y de la vid y todo lo que habla el contexto de ese texto, él dice de qué manera tienes que permanecer en él. Más adelante, en el versículo creo que 18, 19, dice, 8, 9, dice: porque el que está en mí es el que hace mi voluntad. O sea, para estar en Cristo, para poder estar con Él, tendríamos que cumplir la voluntad de Él. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? Vamos hacia atrás del texto bíblico. ¿Por qué nada se puede hacer? O cuando se está con Él, ¿qué es lo que pasa? Dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y el que permanece en mí y yo en Él dará mucho fruto. Entonces, toda obra que se hace en Cristo Jesús trae como resultado, ¿qué trae como resultado? Mucho fruto. No dice fruto, dice mucho fruto.
La vida del cristiano que está unido a Cristo tiene que dar mucho fruto. Si no da fruto, ¿qué pasa? Y lo explica también el contexto de este texto. Dice: el que está conmigo, mi Padre, le quita las ramas, lo poda, en pocas palabras, para que dé más fruto. Tenemos que ser podados. A veces, fíjense, nosotros estamos en las cosas de Dios, nos acercamos a Él y tal vez no hemos dado fruto porque no soportamos cuando se tiene que podar la rama. Tenemos que ser podados. ¿Qué es podar un árbol o una planta? Quitarle lo que no sirve. Ir quitando aquellas plantas. A veces dejas hasta pelón el tronco y al año que viene ya floreció, ya reverdeció más que como estaba, ¿sí o no? A veces esa es la necesidad que tenemos en nuestra vida, de ser podados. Nuestra vida tiene que ser podada estando en Cristo Jesús. Por eso Él dice que el que permanece en Él dará mucho fruto. Pero ¿de qué manera lo dice? Vamos más atrás. Dice: el que permanece en mí y yo en Él. Aquí hay algo importante en esta parte del versículo. Permanecer en Cristo. Dice: el que permanece en mí, o sea, yo en Cristo y Él en mí. No solamente, ojo con esto, no solamente creer en Cristo. Y sabemos que permanecemos en Él. Ahorita en la oración hablábamos acerca del amor del Señor, su amor tan grande, que tiene misericordia de nosotros y que muy a pesar de nuestros pecados nos sigue amando. Eso es indiscutible. O sea, permanecemos en el amor de Cristo, pero Él permanece en el nuestro. Debe de ser una conjugación recíproca. No solamente que sepas que permaneces en el amor de Dios, que no solamente sepas que Él murió por ti y que habitas en el corazón de Cristo, sino que también Cristo habite en tu corazón. Esto es lo importante de permanecer en Cristo, de estar en Él, que nosotros también tenemos que abrir el corazón y dejarlo participar de nuestras vidas, dejarlo participar en nosotros, al estar con nosotros, dejarlo actuar en nuestras vidas. Por ahí, por cierto, vamos a grabar algunos temas para la diócesis y dentro de ellos estaba precisamente eso, un tema que me toca compartir, que es hablar del señorío de Jesús. Y esto es parte el señorío de Jesús, es dejar que el Señor gobierne nuestras vidas, dejar que el Señor ejerza su poder. Ese poder, fíjate, que damos a través de la oración. Dices: Jesucristo es mi Señor. Recuerda que la palabra Señor del griego Kyrios significa dueño absoluto o amo total. Entonces es tu amo, es tu dueño, déjalo ejercer sobre tu vida. Ese es dejar señorear a Jesús, dejar que Él mueva en nosotros y que toque nuestra voluntad y que nos impulse a actuar conforme a su voluntad. Esa es la acción del cristiano. La finalidad de todo cristiano dentro de la iglesia es hacer la voluntad de Dios. Si alguien está aquí y no tiene como principio fundamental para su cristianismo eso, está en la iglesia equivocada. Porque todos los que estamos en la iglesia de Cristo tratamos, nos esforzamos, luchamos o hacemos la voluntad de Cristo. Esa es la finalidad. No hay otra línea. No hay otra salida, no hay otro camino, es uno solo. Él mismo lo dice: yo soy el camino, solamente Él, porque nadie va al Padre si no es por Él. Tenemos entonces que esforzarnos por hacer la voluntad de Cristo. Y eso es precisamente dejarlo señorear en nuestras vidas, dejarlo que Él gobierne en nuestras vidas y en nuestros corazones, actuar conforme a su voluntad. Empezar a hacer nuestras obras conforme al pensamiento de Cristo. Yo no sé si hay mucha gente que se pregunta cómo es posible eso, de dejar que nuestro ser actúe conforme al pensamiento de Cristo. Primero tendríamos que conocer cuál es el pensamiento de Cristo. Si desconocemos lo que hay en la mente y en el corazón de Jesús, no lo vamos a poder ejercer ni siquiera vamos a dejar que Él señoríe en nuestras vidas. No se podría, porque estamos desconociendo cuáles son los planes, cuál es el pensamiento, cuál es la meta de Jesús en nuestras vidas. Sobre todo hablando ahorita de esto que se está viviendo. Miren, hay algo que no habla obviamente el gobierno y que a lo mejor la gente calla y que no sabemos muchos. Pero ahora que nos tocó a nosotros estar encerrados por la enfermedad de COVID,
Yo sí digo, oye, sí, nos dio COVID a todos, no es un delito, es una enfermedad y a la cual todo el mundo está expuesto. Y salimos a la calle y ahora que empecé a salir y a ver gente y a saludar, oye, ¿cómo estás? No, pues estuve encerrado tanto tiempo, me dio COVID. Y me voy enterando que a muchas familias completitas de temas han estado en la misma situación que estuvimos nosotros. Y yo dije, nada más nosotros, qué desgracia, ¿por qué nada más? No, me empecé a enterar que los vecinos de allá, toda la familia estuvieron encerrados con COVID, que los vecinos de la esquina también, todo mundo ha pasado por esa situación, esa crisis de enfermedad encerrados. Claro, a muchos les da pena decirlo, no sé por qué, repito, no es delito, pero la verdad es que te das cuenta y dices, wow, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Eso es una desgracia terrible que todo mundo está viviendo, y lo peor de todo esto son las secuelas que deja esa enfermedad. Hace un rato bromeando les decía que la dureza de corazón es parte de las secuelas. Eso no es cierto, pero las secuelas que deja sí son, no sé, se siente horrible. Yo las estoy viviendo y la verdad no soporto, me desespera sentir y tener esos síntomas, en verdad que no, bueno, ¿para qué les cuento? Quien ya lo vivió sabrá de qué estoy hablando. Y esto obviamente nos lleva a dudar incluso de cómo dejar gobernar a Jesucristo en medio de esa situación. Pues es ahí donde más debemos entender, donde más debemos ser pacientes. Seremos, dice la palabra de Dios, seremos acrisolados y probados como el oro y la plata en el fuego. Esas son las pruebas. Primer tema que grabé yo. El primer tema que grabé yo para este canal fue precisamente, llevaba por título Una prueba de fe. Y hablaba yo precisamente de la situación porque estaba en su apogeo. Estaba apenas iniciando, estaba en su apogeo esta enfermedad y matando miles de gentes y todo. Y decía yo en ese tema que esto que estábamos viviendo era una prueba de fe. No era un castigo de Dios, no era desgracia para el pueblo, simplemente era una prueba de fe. La fe tiene que ser probada y ver cuántos en verdad son capaces de ser fieles a Dios en medio de la desgracia, en medio del dolor. Y sobre todo no tanto mantenerte firme y aguantando y soportando, sino entender lo que el Señor pretende a través de esta misma desgracia que estamos viviendo. Es algo que tal vez nos quebraría la cabeza. Por ejemplo, alguien me decía eso y decía yo, pues sí, me puse a analizar y a pensar y a estudiar y a ver, Dios tiene algo, Dios quiere hacer algo, Dios está obrando algo, y empecé a ver un panorama de cosas de lo que está haciendo Dios, porque cuando estás en el dolor no te das cuenta. Te das cuenta cuando empiezas a analizar desde afuera y ves todo lo que está haciendo Dios a través de la desgracia que estás viviendo o que viviste. Pero en el momento no te das cuenta. Yo al principio me preguntaba, bueno, ¿qué quiere hacer Dios con lo que está viviendo mi hijo? O sea, es inexplicable. A mí si me dijeran, tienes que ser firme, Dios quiere hacer algo, ¿qué quiere hacer? ¿Qué querría hacer el Señor con eso? Y de esa manera, yo viéndolo humanamente, me voy a poner un poquito fuera de la fe, un poquito más así, decía el Padre, vale, voy a aterrizar más humanamente y pensar, ¿por qué? ¿Por qué tiene que estar pasando eso? ¿Y por qué de esa manera? ¿Por qué tan cruelmente está viviendo eso mi hijo? No tiene explicación. Alguien que me dé una explicación o que me diga, o sabes qué, vive una prueba así y entonces háblame de fe. Pero después ya de ver todo eso y de analizar todo lo que está alrededor, ¿saben una cosa? Hasta yo abrazaba a mi hijo y le decía, hijo, tú estás evangelizando más que yo. Yo en los 16, 17 años que llevo predicando no he conseguido lo que tú has conseguido. Una de esas fue que toda mi familia se acercara a Dios y se refugiara en la oración. Llevan cerca de año y medio, todo el tiempo de la pandemia, de lo que lleva mi hijo, orando todos los días. Está mi hermano el día de hoy aquí con nosotros, viene de allá, de Coatepec, y bueno, toda la familia, todos los días oran, todos los días, unos más, unos menos, pero algo que yo no conseguí en tantos años que les predicaba y que les decía y que les hablaba, yo le digo a mi hijo y lo abrazo, lo que conseguiste tu hijo, conseguiste lo que yo no pude conseguir en tantos años. Y como esas cosas, hermanos, en serio, llamadas telefónicas de diferentes comunidades y todo, no, un saludo a Edson, dígale que él es
que se habla de Él como un testimonio de fe y todo. Yo decía así, ok, pues ustedes no lo viven, uno no lo vive, pero finalmente es eso. O sea, Dios está haciendo algo, Dios tiene un plan y los medios de Dios pues son muy de Él y no los podemos cambiar. Él sabe de qué manera. Ahora yo te digo una cosa, no solamente en lo que yo estoy viviendo, en lo que tú has vivido, en las cosas que tú has vivido, tal vez sea un poquito, ay, fue poquito, no, si no supiste ver lo que Dios hizo a través de eso que tú padeciste, fue tiempo perdido y fue una enfermedad a lo tonto. Oye, ¿cómo es posible? Padeciste una enfermedad, estuviste encerrada, estuviste sufriendo porque es un martirio, y si no fuiste capaz de ver lo que Dios hizo a través de ello, tiempo perdido. Porque tenemos que aprender a ver eso, aprender a conocer eso, aprender, decíamos, a que Cristo esté en nuestro corazón, no nada más nosotros en el corazón de Cristo. Estás enfermo, estás pasando por crisis y estás en el corazón de Jesús. Y Él te ama y te bendice y te protege y te provee y te da todo. Ahora, si Él está en tu corazón, debiste haber dado cuenta qué es lo que Dios hizo a través de esa enfermedad. Yo no sé, por muy poquito que sea, yo creo que, y no creo que haya hecho poco. Dios no hace cosas poquitas. Él es generoso y hace muchas cosas. Aprendamos, tenemos que aprender a ver eso, porque es así solamente como podemos vivir en Cristo. Si no, nos confundimos. Solamente acudimos y vamos a las cosas de Dios cuando las cosas van bien, cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando, bueno, no todo es armonía. Pero cuando está la desgracia, cuando vienen las pruebas, cuando viene el dolor y todo, repito, mucha gente hasta se aleja, lejos de acercarse más, se aleja. No sé de qué manera, porque obviamente cada cabeza piensa diferente, cada ser humano piensa de una manera muy diferente, cada quien ve las cosas a como las está experimentando en el momento. No podríamos generalizar una manera de pensar, hermanos, piensen como yo, porque así no puede ser, porque cada uno de ustedes son diferentes, somos diferentes, y las situaciones que vivimos son muy diferentes en cada uno, de uno a otro hay cosas diferentes. Mientras para uno una enfermedad es su padecimiento, para el otro a lo mejor el hijo que ya se descarrió, para el otro el problema con el esposo, para otra la economía, y cada quien va a tener una dificultad muy diferente. Pero en todas ellas lo que sí podemos generalizar es que Cristo permanezca en nosotros, nos va a dar la oportunidad de sobresalir a todo eso que estamos viviendo con una enseñanza, porque las cosas no pasan porque sí, las cosas suceden y deben de dejar una enseñanza. Eso sí lo podemos generalizar. Y Dios está haciendo algo y está obrando algo. Si sigue tu situación, todavía no termina el Señor, todavía sigue trabajando y seguirá haciendo grandes cosas. Porque solamente el que permanece en Cristo, dice que si permanecen en mí darán mucho. Esos son los frutos. Los frutos que se dan cuando se permanece en Cristo son precisamente esos. Hay un texto que me acuerdo en aquellos tiempos cuando yo inicié en las cosas de Dios, que me acerqué a Dios y que caí en un cuadro depresivo porque había atropellado a un hombre y había muerto. Yo caí en un cuadro de depresión por eso, me estaba muriendo, y yo me acuerdo de un texto bíblico que un hermanito predicó y lo guardé, en mi corazón se quedó. Dice el Señor: te amo tanto que por ti daría naciones. Y yo me quedé así como, por salvar tu vida podrían morir otros. Sí, ese es el plan de Dios. Tendría que explicarte qué pasó con los otros que murieron, pero lo importante, ¿quién eres tú? Que por ti el Señor sería capaz de dar naciones. Podrían morir muchos a tu alrededor, pero a ti te va a salvar el Señor. A los otros los salvará de otra manera, pero se está refiriendo a uno. Por ti daría naciones. El valor y la importancia que tiene cada uno de los hijos de Dios en las manos de Jesús. Por eso, hermanos, hoy a través de esta enseñanza que lleva por título "Sin Jesús nada somos o nada podemos hacer", digo, no hay lugar a otras alternativas, ni mucho menos. Mi hermano, como diría un sacerdote, con Jesús todo, sin Jesús nada. Con Jesús todo, sin Jesús, ¿por qué nada? Porque nada podemos hacer. Así es que si estás en las cosas de Dios y quieres hacer la voluntad de Dios y Jesús no está en tu corazón, lamento decirte, ¿sabes qué? No las estás haciendo.
¿Cómo sé si estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Checa si está Jesús en tu corazón, analiza. Démonos cuenta si está Jesús en nuestros corazones. ¿Cómo sabemos cuando Jesús está en nuestro corazón? Porque empiezas a actuar conforme a la voluntad de Jesús. No te estoy diciendo ya eres santo, ya cambiaste radicalmente, pero estás en un proceso porque Jesús ya está en tu corazón y difícilmente se va a salir de ahí. Va a empezar Él a sacar todo lo malo. Poco a poco va a ir limpiando tu vida, va a ir sanando tus heridas, va a ir liberándote de tus debilidades. Poco a poco el Señor está haciendo limpieza en el corazón. Imagínate cómo estaría nuestro corazón, lleno de qué, de pecado, de porquería, de suciedad. No es fácil, no, Él tiene que ir sacando todo, y más aún, imagínate, vamos a usar un poquito la imaginación. Imagínate tu corazón, vas a llevar a tu mente tu corazón y vas a observar ahí en tu corazón muchas cosas que están adheridas, como si tuviesen vida. Y está el pecado ahí adherido con las garras, con los pies, las manos, adherido y no se quiere soltar. Y Jesús está sacando todo aquello, malos pensamientos, malos sentimientos, heridas y todo. Y hay cosas que se aferran, aquellas cosas que tenemos enraizadas en el corazón. Aquellas cosas que no queremos soltar, que no nos queremos desprender de ellas, son las cosas que siguen aferradas allí y que no es fácil sacar. Pero si Jesús está en tu corazón, Él va a ir sacando todo, lo va a ir limpiando poco a poco, cada día. Por eso no nos podemos apartar. Dice, si se apartan de mí, nada pueden hacer. Lejos de mí no hacen nada. Más adelante dice el texto, y las ramas que no dan fruto son cortadas y echadas al fuego. Por eso permanezcan en mí, y yo permaneceré yo permanezco en ustedes. Recíproco, decía yo, tenemos que abrir. Vamos a ver tres puntos de cómo es que tenemos que vivir unidos a Cristo o estar con Cristo. ¿Por qué es que, decía yo, nada podemos hacer como está escrito literalmente? ¿Por qué decimos que no podemos hacer nada? Por tres razones. Escucha la primera. Dice, primera razón por la cual no podemos hacer nada sin Él. Porque somos seres humanos imperfectos. Jamás acertaremos en las mejores decisiones para nuestra vida. Nuestro corazón es engañoso, y los caminos del hombre que el hombre elige son caminos de muerte. Solo Dios tiene el mejor plan para nosotros. Nosotros somos imperfectos, o alguien que se sienta superior al plan de Dios, o que se sienta más inteligente que lo que Dios puede hacer en su vida. Alguien que se sienta autosuficiente. Hay personas, hay seres humanos que sí se sienten así. Hay científicos que incluso rechazan a Dios y no lo necesitamos. Creen que con su inteligencia, con su capacidad o con lo que tienen son superiores a Dios. Hay gente que es así y cree que por eso decía yo, ¿cómo es que dice que no se puede hacer nada sin Dios? Y todo, si hay mucha gente lo hace, sí, pero no con el mismo fruto, o más bien no dan fruto, o frutos del mundo, que son frutos que efímeros o que se quedan aquí. El fruto con Dios incluso conlleva la vida eterna, y esta es una de las causas por las cuales no podemos hacer nada sin Dios, decía yo, porque somos seres humanos imperfectos. Por más inteligentes, por más sabios, somos imperfectos, y no son mejores nuestros planes que los planes de Dios. Así es que por más que te quiebres la cabeza y que te ingenies para hacer un plan de vida y trazarlo, si Dios no está incluido, te digo el resultado, fracaso seguro. Decía yo en este primer punto, buscamos caminos de muerte. Los caminos del hombre son caminos de muerte. Analiza casi todas las decisiones y todo, y muchas o la mayoría nos apartan de Dios. Decisiones que hemos tomado en la vida, malas decisiones más bien que hemos tomado en la vida, que solamente nos apartan del camino de Dios. Apartarte del camino de Dios es caminar en el camino de la muerte. Las culturas que hoy se viven, las ideologías que hoy el mundo avienta por delante ofreciéndola a toda la humanidad, o sea, jamás va a poder ser
que el ser humano pueda valerse por sí mismo y dejar a un lado a Dios de su vida. Somos seres imperfectos y necesitamos forzosamente de Dios. Segundo punto por el cual no podemos hacer nada sin Dios. Porque la clase del éxito en nuestra vida depende del respaldo que recibimos de Dios. Dice la palabra de Dios, ya lo hemos leído en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, medita la palabra de día y de noche, no te desvíes de izquierda ni de derecha, y en todo lo que hagas tendrás éxito. El éxito en la vida cristiana depende de la mano de Dios, del respaldo que recibes de Dios. Por eso todo cristiano, cuando va a hacer algo, ¿qué es lo que hace? ¿A quién se encomienda? ¿Por qué te encomiendas a Dios? Porque lo necesitamos. Necesitamos el respaldo de Dios en todas las obras que hacemos. Necesitamos el respaldo de Dios en todas las cosas que enfrentamos, en todas las cosas que vivimos. Por eso siempre, antes de realizar algo, el cristiano, bueno, y hasta el no cristiano, hasta los que se dicen creyentes, si yo nada más soy creyente, hasta esas personas y todo mundo busca el respaldo de Dios cuando algo va a realizar, cuando algo es difícil. Cuando van a operar a un ser querido, ¿en quién te encomiendas? Todo mundo busca el respaldo de Dios, porque necesitamos el respaldo de Dios. No podemos movernos sin la mano de Dios. Y tercero, porque mientras vivamos esclavizados al pecado, nuestra vida jamás prosperará. Ojo con eso, mientras vivamos esclavizados al pecado, la vida no prosperará. ¿A qué se refiere con prosperar? No va a dar fruto. Vas a cosechar, vas a hacer cosas y todo, sí, pero no vas a dar fruto. Y menos en la vida cristiana y espiritual. Mientras uno esté atado al pecado, no vas a poder dar fruto, no vas a poder prosperar. Y entonces, pues si estamos apartados del Señor, no vamos a poder desprendernos del pecado. ¿Quién nos libra del pecado? Como dice la Escritura, ¿quién vino a deshacer los planes del enemigo? Jesús. Jesús vino a destruir los planes de Satanás. Él es el único que puede librarnos del pecado y que nos ha librado ya de antemano del pecado y que nos protege contra el pecado y que nos ayuda a vencer nuestras debilidades solamente con Cristo Jesús. Si no está Él con nosotros, no podemos hacerlo. Decía yo en alguna ocasión, nadie por sus propias fuerzas o por sus propios medios puede ser bueno. Ay, es que yo soy una buena persona y todo. Quizá haya gente que tenga buenas obras, pero no da fruto, porque lo está haciendo por sus medios, porque lo está haciendo, no sé, desde su perspectiva. O sea, yo quiero ser bueno y voy a ser bueno, pero sin la ayuda de Dios. No es lo mismo las obras que hacemos con Dios que las obras que se hacen sin Dios. Muchas obras que se hacen sin Dios son para vanagloriarse, son para ser reconocido, son para que te den el aplauso, son para que te den el reconocimiento. Esas son las obras sin Dios. Y las obras que se hacen con Dios, dice la palabra, lo que tu izquierda haga no lo sepa la derecha. Esa es la diferencia entre hacer las cosas con Dios y sin Dios. Entonces, por eso nada podemos hacer, decía yo, porque mientras vivamos esclavizados al pecado, pues nuestra vida jamás va a prosperar. Acuérdate que nada más hay de dos sopas: o Dios o el mundo, o el pecado y la condenación, o la vida y la salvación, o la voluntad de Dios y la salvación. No hay para más, no hay para elegir. No hay más para elegir, solamente hay dos, y lo dice el Señor a través del profeta Isaías cuando le da a escoger: pongo delante de ti la vida y la salvación, o la muerte y la condenación. Escoge lo que tú quieras. Tú decides qué elegir. Y eso, así como nos lo plantea el Señor, hoy en día también el Señor me dice: ahí están las dos cosas que puedes elegir el día de hoy. O estás con Dios o estás con el mundo, porque sin Dios nada podemos hacer. Amén. Vamos, escucha ¿dónde está? Es Salmo 27:1. Salmo 27:1.
Dice la palabra de Dios así en el Salmo 27:1: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Palabra de Dios. Se necesita la mano de Dios para todo, para edificar en tu familia, para edificar en tu vida, para edificar en todas las áreas que tú vives. Necesitamos forzosamente la presencia de Dios. A Dios no lo tenemos solamente cuando venimos aquí al templo, porque a veces pensamos eso. A Dios aquí en el templo y estamos alzando las manos y alabando y bendiciendo, y allá afuera es otra cosa. Allá afuera es diferente. Allá afuera ya no necesitamos a Dios para hacer otras cosas. No es de esa manera, porque dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles, en vano trabajan los obreros. Tu trabajo va a ser vano si no dejas que Dios intervenga en lo que estás edificando, en lo que estás construyendo. Y cuando hablo de construcción, hablo de la edificación de toda tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu trabajo, de todo lo que desempeñas. No quieras hacerlo tú solo, porque en vano estarías trabajando. Si el dueño o si el Señor no edifica, en vano trabaja el obrero. En vano vigila el centinela, dice. Tenemos entonces no solamente dejar que Dios actúe en nuestras vidas, dejar que Dios está a la supervisión de nosotros. Dice que si el Señor no vigila, en vano se desvela el centinela. O sea, el centinela hace su trabajo cuidando y velando, pero el que está muy por encima de él es Dios, por encima de nuestras cosas. Tú cuidarás de tu familia, de tu hogar, de tus bienes, pero encima de ti hay alguien que está vigilando mucho más que de lo que tú puedes vigilar, y es Dios. Y si no dejas que Él participe de ello, en vano estás haciendo las cosas. La vida del mundo, desafortunadamente, podríamos decir que es vana y superficial, porque no da fruto, por lo menos frutos espirituales no. A lo mejor da frutos de gozo, de placer, de disfrute y de todo ello, pero esas son cuestiones del mundo que aquí se quedan. Y los frutos que da el camino de Dios son frutos de salvación y frutos de vida eterna. Amén. Tenemos un salmo muy hermoso, que es el Salmo 23, y todos lo conocen, donde a través de este salmo el salmista le daba toda autoridad al Señor. Decía: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué? Porque Dios es proveedor, Dios es protector, Dios es consuelo, Dios es compañía. Dios en todo momento y en todo lugar está con nosotros. Se anticipa a tus necesidades, se anticipa. Mira, antes de que tú digas, sí sabían, en una ocasión en un tema les compartí eso y les dije que el Señor se anticipa a todo. Antes de que tú le pidieras perdón, Él ya te había perdonado. Antes de que tú le amaras, Él te amó. Antes de que tú nacieras, Él ya te conocía. Dios se anticipa absolutamente a todo. Y Dios conoce tus necesidades, y Dios sabe nuestras dolencias, y Dios sabe lo que estamos pasando, y Dios sabe el combate o la lucha que hay en nuestro interior, así como la conformidad o la tibieza. Él lo sabe absolutamente todo y está actuando conforme a esa necesidad, a lo que nos va a ayudar a poder ir siendo mejores cada día. Cuando la fe es probada a través de la desgracia, y no porque Dios la mande, sino porque son circunstancias de la vida, y Dios lo toma como una prueba de fe, y ve que esa prueba de fe no resulta, imagínate, dice: no, pues necesita otra prueba de fe. Por eso te digo que no podemos dejar de pasar desapercibido alguna desgracia. Aprovéchala, que se fortalezca tu fe, que deje frutos, si no fue en vano. Si no sabes qué vas a necesitar, otra prueba, porque esa pues no dio resultado. Y se dan cuenta cómo a veces van empeorando las cosas, y dices: ay, pues es que la fe tiene que ser probada. Muestre entonces en esos momentos su fe. Imagínense, hablábamos del evangelio de Bartimeo, del ciego. ¿Cuántos años? No habla que haya sido un jovencito. Bartimeo ya era un hombre grande. ¿Cuántos años? Toda su vida mendigando, pidiendo limosna. Toda su vida. Ya cuando alguien ha vivido así, pierde la esperanza, pierde las ilusiones, pierde absolutamente todo. Nunca se imaginó encontrarse a Jesús en su camino y que éste le devolviera la vista y que la vida cambiara totalmente para él.
que las cosas fueran diferentes. Y fíjate, dice el texto, decía yo hace un rato, que la acción de Bartimeo fue seguir a Jesús. Imagínate, ya con vista se va a gozar de la vida, a ver lo que no veía, divertirse con su familia, qué sé yo. No, él siguió a Jesús en su camino. Ahora, valió la pena entonces la prueba de fe que tuvo él. La prueba de fe de él fue toda una vida de desgracia viviendo en ceguera. La prueba que nosotros hemos tenido, la que hemos enfrentado, no sé cuánto ha durado, tal vez en unos más, en unos menos, pero debió haber dejado una buena enseñanza. Dejó haber dejado, no sé, un fortalecimiento de la fe para no haber sido vana, porque acuérdense, tenemos que vivimos en el corazón de Cristo, pero Cristo también tiene que estar con nosotros, porque lejos de Él no podemos hacer nada. Amén. ¿Sí o no? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9. El hombre proyecta su camino, pero Yahvé asegura sus pasos. El hombre puede tener 1000 planes, pero la decisión está en la mano de Dios. ¿Y qué mejor que planear o proyectar conforme a los planes de Dios? ¿Sabes qué va a suceder? Vas a tener éxito en todo y vas a dar abundante fruto. Amén. Cierra tus ojos y démosle gracias a Dios. Y si tú tenías, no sé, algunas cosas que no habías puesto en las manos de Dios, algunas cosas que creíste que podías resolver por ti mismo, algunas cosas que pensaste, bueno, de la educación de mis hijos me encargo yo, pues soy el papá y todo, y tal vez se te olvidó que está el constructor dispuesto a ayudarte a edificar la vida de esos hijos, y no quisiste invitarlo porque creíste poder. Y a lo largo del tiempo nos damos cuenta que cometimos errores y los hijos no crecieron como hubiésemos querido, porque se nos olvidó tomar en cuenta la ayuda de Dios. Hoy estamos a tiempo de poner nuestra vida en sus manos y decirle: Señor, si tú quieres construir en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en la situación que vivo, en mi crisis, dile: Señor, aquí estoy, ayúdame. Hoy solicito tu ayuda. Hoy quiero vivir en ti así como tú vivas en mí, porque quiero dar fruto abundante. Quiero guardarte en mi corazón todos los días. Hace un rato hablábamos del corazón de Cristo. Refúgiate, te decía yo, refúgiate en su corazón. Refúgiate en el corazón de Cristo, porque no hay nada más poderoso para sanar cualquier mal o cualquier enfermedad que el corazón de Cristo. Y sabes una cosa, hoy te digo otra cosa. Hoy te digo, déjalo que se refugie en tu corazón. Ahora deja que Jesús se refugie en el tuyo. Él busca con anhelo hacer un trono en tu corazón, existir solamente en tu corazón, que Él sea todo para ti, que Él esté en todos tus planes, que Él esté en todos tus proyectos, que no se aparte tu mente y tu corazón de Jesucristo nuestro Señor. Ábrele tu corazón e invítalo. Ábrele tu corazón y dile: Señor, mira, está maltrecho, está quebrantado, está lastimado, está enfermo, pero aún así, Señor, ven, te invito. Y ayúdame a restaurar todo aquello que no he podido restaurar yo solo. Ayúdame a sanar todas esas heridas que no he podido sanar yo solo, sola. Ayúdame a sacar todo el dolor que hay en ese corazón. Sáname, Señor. Dame un corazón sencillo, Jesús, que no desprecie el regalo de la cruz, que sea santo, que no busque aparentar, transparente, que tú lo puedas moldear.
de verdadero adorador, que lata y viva solo por escuchar tu voz, en el silencio solo cante para mí, y que tus palabras ya no se borren de mí. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, Jesús, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, Jesús, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Así como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo los he guardado, los del Padre, y permanezco en su amor. Les digo esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este mandamiento les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Cántalo con nosotros, dile: un corazón lleno de ti, Señor. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, Jesús, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, Jesús, que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Que ya no viva yo, porque vives tú en un solo corazón. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria y el honor ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Vamos a terminar este tiempo cubriéndonos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.